Pues bueno, hay este tema que precisamente está destacado en el título del video. Es un tema que me parece que últimamente se ha tratado, se lo ha desmenuzado mediante diversas perspectivas y por diversos personajes, que no me parece redundante anunciar, puesto que lo que voy a tratar aquí es intrínsecamente las ideas que están esbozadas ahí. Por una parte, se critican, y esto es una noción que no hace falta propiamente enunciar quién lo diga porque lo dice todo el mundo, ¿verdad? Es una noción del sentido popular el decir que propiamente la academia, ¿verdad?, está dedicada a la memorización, pero a una memorización que es propiamente mecánica, ¿verdad? Es una memorización que no se podría decir que está ligada a una constelación de términos, cada uno repartido en sus propias esferas, ¿verdad? Y que cada término está conglomerado con los significantes que cada uno de estos maneja y con las distintas operaciones y relaciones que están ligadas a cada esfera, ¿verdad? Y que sin embargo toda esta constelación entera muchas veces no es memorizada simplemente como constelación, sino como simplemente una selección de las partes más importantes, se diría, más valoradas para el sujeto y su labor diaria, por ejemplo, por ejemplo el uso que podría dar, ¿no? Porque efectivamente habría veces en las cuales un ingeniero, por ejemplo, o un físico no recordaría determinadas fórmulas y no importa porque podría acudir necesariamente a ellas, ¿no? Pero efectivamente está redundando una y otra vez en determinadas fórmulas, por ejemplo, acaba derivando en que esta fórmula, por ejemplo, sea entendida, pero en base a otra constelación de términos intrínsecamente ligadas a los que a esta formulación y al significado pues que esta pueda cobrar, pero ligado a una caterva de términos, cada uno de los cuales tiene un determinado significado y que viene a cobrar pues uno nuevo una vez que se da pues esta relación, diríamos, ¿no? Eh, en formulaciones, etcétera. Entonces, efectivamente, lo que sucedería con la academia es que los profesores tienden generalmente a simplemente mostrar, ¿qué se diría? La materia que está ahí presente, la materia que ellos exhiben, pero de una manera llamaríase puramente verbal, ¿no? Eso es lo que yo considero que es lo que mayormente se criticaría, y es la verbalidad de las clases. O más bien el radicalismo de que las clases tengan que reducirse a esta pura verbalidad, a esta pura exposición, se diría también en el pizarrón y etcétera, ¿verdad? Y aunque habría materias en las cuales no se puede exigir que salga propiamente esta materia de este ámbito, ¿verdad? Esta materia tiene que ligarse a un ámbito de exposición netamente ilustrativa y de formulaciones abstractas que tienen que ser explicadas de un modo verbal, ¿verdad? No podrían salir de ese ámbito y tendrían que ser formuladas así, ¿no? En ciertas disciplinas tendrían que ser formadas así, tendrían que ser explicadas de ese modo, no habría otro camino. Ahora, lo que yo considero es que acaso tenga que darse una congruencia, ¿verdad? Una congruencia, un equilibrio entre todas las asignaturas que sean dadas, ¿verdad? En el currículum de estudio que sea lanzado efectivamente a un determinado estudiante, ¿verdad? Tendrían que organizarse todos estos elementos de un currículum, pero no simplemente como partes dispersas e independientes las unas de las otras, sino que una vez que son ensambladas en un currículum de estudio, ¿verdad? En un pensum de estudio, estas deben ser pensadas siempre en función del sujeto que las va a conocer, ¿verdad? Y no podrían ser por tal comprendidas como simplemente conocimientos dispersos, sino que de algún modo tendrían que ser ligados y esto es lo que se preguntaría, ¿de qué modo haríamos que las clases, unas materias que parecen desligadas las unas de las otras, de qué modo estas clases que parecen ahí dispersas e independientes y que efectivamente ya científicamente son independientes, son esferas totalmente independientes, como hemos dicho que hay materias que no pueden seguir otro método de explicación como los que hemos referido, y que efectivamente serían independientes, pero que sin embargo, ¿cómo se haría para religarla de tal modo que este religue funcione para el mejor aprendizaje de un sujeto que esté efectivamente religando los conocimientos, pero ¿qué se diría? Claro, en un ambiente
que propicia efectivamente el correcto discernimiento de estos contenidos que se están impartiendo efectivamente en la academia, ¿no? Y que tienen que ser netamente de la academia. Esto es algo a lo que me voy a referir muy prontamente. Ahora, efectivamente, algo que, bueno, tampoco voy a referir dónde lo he oído, simplemente por respeto también a dónde lo he oído, es el hecho de que se refirieron propiamente a la creatividad, ¿no? Generalmente se refieren a que se debe propiciar la creatividad de los estudiantes, ¿verdad? Y esto ya conlleva la labor de crear, ¿no? Y es interesante el modo en que ciertas personas suelen formular este tipo de pensamientos, porque pasa y resulta pues que dicen que la creatividad surge de periodos en los cuales el sujeto no hace nada, ¿verdad? Yo no propongo que la ociosidad no sea una temporada, una estación en la cual el individuo puede precisamente ejercer, llamémoslo, una labor ideal, una labor mental que de algún modo genere ideas, propicie algunas ideas y etcétera, etcétera, ¿no? Y efectivamente propicie determinadas invenciones, pero esto es lo que sería preciso enunciar. Y es que cuando se radicaliza el hecho de que la creatividad proviene de la nada, de no hacer nada, de no hacer nada, de eso, no hacer nada, solamente pensar en un montón de cosas y no hacer nada, no se hace referencia a que la creatividad surge necesariamente de un contacto del individuo con los distintos géneros de materia que están rodeándole, ¿verdad? Y las relaciones que surgen de estos distintos ámbitos que están allí, ¿verdad? Entonces diríamos que la creatividad que tiene, por ejemplo, un albañil no es la misma que tendría, por ejemplo, un químico, ¿verdad? Es incoherente postular que los dos, o más bien me parece absurdo e innecesario el postular que tienen que la creatividad surgir de eso, de la nada, que tiene que surgir ya netamente de la nada y que no importa de dónde surja, de dónde provenga, la cuestión es que surge de la nada. Y este vacío, ¿dónde queda referido? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que más se podría hacia la cual se podría aludir a las personas que piensen previamente así. Generalmente psicólogos. Esto para designarlo de un modo preciso, no de un modo que se sepa más o menos de qué modo la psicología como ciencia que se dice ser, porque habría también que catalogar en qué tipo de ciencia podría encasillar y que maneja sin embargo ciertos términos que, ojo, son convenidos ya por términos de convenio y etcétera, ¿no? Porque los congresos de psicólogos anualmente manipulando un texto enciclopédico para psicólogos que parece constitución de país corrupto, ¿verdad? Es terrible simplemente. Pero bueno, esto dejando de un lado, efectivamente surgiría el hecho de que la creatividad surge pero en cada esfera, ¿verdad?, de los individuos y sus relaciones con unos géneros de materia que no les son propios, sino que están arrojados en lo exterior y sobre los cuales ellos actúan, más bien, sobre los cuales ellos tienen unas determinadas operaciones que precisamente dan ruptura precisamente estas materialidades y transforman estas en otras, y etcétera, etcétera, ¿no? Otros géneros de materialidad y etcétera. Entonces, efectivamente, aquí surgiría el hecho de que, como he dicho antes, no es la misma la creatividad de un químico, la creatividad de un albañil, que la creatividad de un psicólogo, por ejemplo, al hacer una obra literaria, por ejemplo, que es lo que ellos generalmente suelen hacer una obra literaria o una obra de autoayuda, ¿verdad? No es la misma la creatividad que está ahí, porque está inmersa sobre términos, sobre objetos formales que son distintos, ¿verdad? Que no son los mismos y no tienen, diríase, atributos que podrían reducirse a una clase unívoca, a una sola clase total que abarque todas las demás. Eso sería algo también completamente improcedente, ¿verdad? Por tal, también se debe, pues, retar a las personas. Eso es algo ineludible, esto es algo ineludible. Y es que efectivamente el mejor modo de aprender, ¿verdad?, es que se debata, se debata propiamente las clases, pero se las debata en función de lo propio que se está enseñando, ¿verdad? Porque yo he visto y tengo casos personales en los cuales el profesor se pone a charlar, pero de cosas completamente ajenas al tópico tratado, ¿verdad? Ajenas completamente al tópico tratado y tratados a su vida personal, a su vida netamente personal, como si fuera redundante su vida personal, en la medida en que no estuviera referenciada al tópico central en el que nos estamos refiriendo, ¿verdad?
que vendría a ser la clase que él tiene que impartir sobre el tema central que le corresponde, ¿no? Entonces, el debate debería surgir efectivamente como un reto para que los individuos efectivamente fomenten o se fomenten pues en las labores investigativas, ¿no? Que empiecen propiamente a volverse sujetos que buscan propiamente esas fuentes de investigación hacia las cuales remitirse netamente, ¿no? Esto sería algo que la academia tiene que necesariamente fomentar para de tal modo esparcir pues dirías el espíritu objetivo hegeliano también al ámbito popular, ¿no? Al ámbito popular. Y esto es lo que precisamente quería llegar. Esto es al punto final al cual ya quería llegar para acabar con el tópico. Y es que efectivamente, ¿en qué se distingue pues la academia del ámbito popular? Esto es algo que es una pregunta que tiene que hacerse para no inmiscuir ambos términos, para dar distinciones sobre qué es la academia, por un lado, cuál es la esfera y los limitantes de esta circunferencia que viene a ser la academia, ¿verdad? Y cuál es la esfera que alcanza propiamente el ámbito mundano, ¿verdad? Que son los dos ámbitos sobre los cuales fluctúa esa individualidad que viene a ser el sujeto, ¿verdad? Entonces, aquí efectivamente lo que se tendría que hacer es netamente la labor de distinguir lo que es la academia del ámbito popular, ¿no? Y yo hago hincapié en esto, en dos ejemplos que son personales, pero que son netamente correspondientes al tema. Y consisten en esto. Por un lado, se suele fomentar ciertas ceremonias que son de carácter cultural, que son de carácter a veces religioso, y se fomentan estas culturas de tal modo que se pierden horas de clases en función precisamente de este tipo de, diríase, celebraciones, ¿no? Pero aquí está lo interesante, y es que a veces son generadas en función de una ceremonia popular que no se puede ignorar, ¿verdad? Como vienen a ser Navidad y etcétera, ¿verdad? Festividades que simplemente no se pueden dejar a un lado, ni se pueden simplemente pasar desapercibido, ¿no? Pero por otro lado, y esto ya aquí ya hago hincapié en mi experiencia, se hace relevancia en ceremonias como son, por ejemplo, no sé si conozcan en sus otros países, yo vivo en Ecuador, se hace relevancia en ceremonias llamadas el Inti Raymi, ¿verdad? Y son ceremonias que no sé cuánta frecuencia tendrán, pero tienen una frecuencia relevante en el pensum de estudio. Y entonces esto es relevante porque al tener ya una frecuencia determinada que ya no simplemente se rige en el ámbito popular, sino que ya es algo traído de una ideología populista, esto es lo que hago hincapié, es una ideología indigenista, nacionalista, traída de fuera y apropiada por las academias, de tal modo que no sé cómo explican propiamente de cómo cuáles son los significados de esta ceremonia y de qué modo justifican, ¿verdad?, la relación que hay entre academia y esto propiamente, ¿verdad? Esto sería una cuestión ya de ministerio, porque a los colegios simplemente asumo que les llegarán acuerdos obligaciones ministeriales que ya no dependen de ellos, ¿no? Entonces, habría que aquí hacer pregunta, pero propiamente a los ministerios, ¿no? Y pues bueno, en la segunda experiencia personal que tendría para ofrecer vendría a ser la opuesta, ¿verdad? La opuesta que acabo de exhibir, y sería más bien el hecho de que muchas veces, no sé, quizá ya sucedido en sus colegios, se dan proyectos relativos a determinados tópicos que se están aprendiendo en materias como química, física, etcétera, proyectos que conllevan a grupos, colectividades, todas las cuales tienen que verse reunidas con la misma finalidad, que es presentar un proyecto de química que puede estar versado sobre los distintos tópicos recibidos alrededor del año y etcétera. Pero aquí también surge algo bastante terrible, ¿no? Y es que efectivamente lo que tendría que darse como experimento, o lo que tendría que, por ejemplo, los proyectos que tendrían que ofrecerse a los estudiantes, tendrían que estar netamente versados sobre los conocimientos que se hayan vertido frecuentemente, abundantemente en ese año, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué digo esto? Porque una vez llegó a mi colegio un concurso de robótica cuando nunca nos habían dado ni siquiera la definición de qué era la palabra robótica. Entonces
Entonces, ¿cómo queremos propiamente ofrecer un proyecto de robótica, de cibernética a propiamente sujetos que jamás han recibido formación en ese ámbito técnico, ¿verdad? Entonces, eso sería lo interesante, que aquí no se estaría refiriendo netamente al ámbito popular, al ámbito de fuera de la academia, sino que los propios proyectos estarían netamente referenciados, pero a lo que se está gestando ahí propiamente en la academia, ¿verdad? Entonces, esa es la oposición que se genera efectivamente entre la experiencia personal primera que acabo de poner y esta segunda, ¿no? La academia la tenemos netamente en Platón, ¿verdad? En Platón, en la academia fundada por Platón, y tenemos también propiamente el liceo, fundado luego por Aristóteles, y más aún tenemos también la universidad fundada por Carlomagno, de herencia netamente cristiana, ¿verdad? Porque se impartía teología allí y una filosofía que partía pues de la filosofía de Aristóteles en función también de una escolástica y de un dios netamente cristiano, que bueno, ya es cuestión de otros temas, pero esto quería hacer hincapié porque, bueno, me parece algo de relevancia para el tema, ¿no? Y pues bueno, esto sería simplemente lo que cabría decir del tema, un análisis más problemático, se diría que afirmativo, ¿verdad? Que se plantearía pues sobre unas premisas determinadas, pero que tendrían más bien un carácter problemático que resuelto ya de fin, ¿no? Y eso, pues muchas gracias.